Queridos maestros, hemos llegado a la última sesión del curso de planificación curricular. Vamos a tener unas palabras de oración y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti con la confianza en que tú nos escuchas y estás atento a nuestras oraciones. Ayúdanos, papito, a que este tiempo pueda ser un tiempo bueno, a que podamos utilizarlo de la mejor manera, Señor, y sobre todas las cosas que tengamos quietud y tranquilidad para poder estar atentos, Señor, no solo los maestros que están escuchándome del otro lado, incluso yo misma, Padre, de tal manera que podamos refrescar, podamos aprender y llevar aprendizaje útil a nuestra tarea. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Profesores, hemos llegado a la última parte de esta carrera. 5 sesiones hablando de planificación curricular en el deseo de poder construir algunas bases que puedan sustentar nuestro trabajo como coordinadores, como acompañantes de los procesos pedagógicos que realizan nuestros maestros. Entendemos que la tarea no es sencilla y hoy que llegamos al final nos toca hablar de sesiones de aprendizaje. Si tuviéramos que hacer de alguna manera un ranking para establecer el nivel de importancia de las sesiones que hemos tenido, tendríamos que decir que esta resulta quedando en el primer lugar. Es la última y sin embargo, desde mi punto de vista, es la más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos plantear, podamos planificar, va a cobrar sentido en las decisiones que toma el docente. Notemos que hasta la sesión anterior, en la que hablábamos de unidad de aprendizaje, lo que hace básicamente el profesor es decidir sobre qué aprendizajes va a utilizar en cada unidad, el orden en los que va a colocarlos. Sin embargo, estos aprendizajes, ya sean los esenciales, ya sean los contenidos, todos están establecidos ya en un programa curricular. Lo que hace el profesor es tomar decisión respecto a dónde van y cómo van. Pero en la sesión de aprendizaje, quien toma el timón del barco es el docente. Y esto es bueno, porque un profesor comprometido, un profesor preparado y un profesor acompañado va a tener posibilidad de convertir este espacio de aprendizaje en un espacio rico, en un espacio productivo. Sin embargo, un profesor que carezca de alguno de estos 3 aspectos que he mencionado, no solamente va a perjudicar su tarea, sino va a perjudicar el aprendizaje de los niños o de los estudiantes que tiene a cargo. Entonces, la tarea que tenemos como coordinadores en el proceso de acompañamiento de la sesión de aprendizaje es vital. Y muchas veces, lamentablemente, estamos tan aturdidos, estamos tan cargados con tareas de nuestro entorno, de nuestra labor, actividades, espacios de reflexión, tiempos que definitivamente son provechosos, pero que nos hacen dejar de lado esto que resulta esencial, porque en esencia los estudiantes vienen al colegio a aprender sí conocimientos, a aprender habilidades y a aprender actitudes. Y esto se garantiza en el día a día. No es la capacitación docente la que va a garantizar un buen producto. Es el acompañamiento que el docente tenga lo que lo va a garantizar. Así que
voy a darme el permiso de poder trabajar con ustedes algunas ideas centrales relacionadas a la sesión de aprendizaje y no les voy a exponer la típica sesión de una sesión de aprendizaje, porque usted entra a internet, coloca sesión de aprendizaje y va a tener miles de archivos, videos, de explicaciones, y yo no quiero redundar en lo que todos ya conocemos, ¿no? En más o menor nivel de profundidad. Quiero orientarme a los aspectos cruciales de nuestro trabajo respecto a la sesión de aprendizaje. Veamos algunos aspectos. El primero que llama mi atención es respecto a en qué medida la sesión corresponde o no a los desempeños seleccionados. Entonces, si usted está tomando nota, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el referente de la sesión. Es decir, ¿de dónde parte la sesión? Oh, me fui por otro lado, disculpen. Generalmente la preocupación del profesor, cuando le hablamos de sesiones de aprendizaje, es el formato. Muéstreme el formato. Y adrede le puedo decir que el formato es lo menos importante, porque el formato me habla de forma y yo puedo tener, mire, puedo inventarme formato si quiero usarlo no en vertical, en horizontal ni en diagonal. Es lo de menos. Lo que es realmente relevante es el referente, es decir, una sesión sí tiene que garantizarme que los desempeños, en el caso del modelo adventista, los aprendizajes esenciales sí están siendo trabajados. Eso es lo más relevante. Si nosotros como coordinadores aseguramos que este referente sea atendido en la sesión, estamos ganando muchos puntos a favor de la educación de nuestros estudiantes. Ahora, ese referente atender este referente, ¿qué implica? Implica conocer el referente. Y he sido reiterativa en esta recomendación y no me voy a cansar de hacerlo. Si ustedes como directores, como coordinadores, no toman tiempo para que sus maestros se sienten, lean los aprendizajes esenciales, los conversen, los discutan, los aprehendan, los comprendan, va a ser muy poco lo que vamos a poder avanzar. Si usted me dice que no hay tiempo, siempre hay tiempo. Lo que tenemos que aprender a hacer es priorizar tareas. Definitivamente no lo podremos hacer todos los días, yo también lo entiendo, pero por lo menos una vez por semana, en 45 minutos, usted no se imagina, son por lo menos 30 horas de trabajo a lo largo de un año. Son 30 desempeños, 30 capacidades, 30 competencias que se pueden comprender y eso es una inversión a mediano y largo plazo de la que usted no se va a arrepentir. Entonces, hay que conocer esos desempeños y hay que comprenderlos. El formato es lo de menos y les voy a explicar después por qué. El segundo aspecto, que tiene que ver con las sesiones de aprendizaje, es lo que el Ministerio de muy buena fe ha traído a la tarea pedagógica del docente. Cuando nosotros miramos al Ministerio de Educación en los últimos años, ellos nos han hablado de ciertos términos. Por ejemplo, procesos pedagógicos. ¿Sí? ¿Le suena? ¡Qué bien! Y si no, no se preocupe. Nos han hablado de procesos didácticos. Y bueno, ahora lo que está sonando muy fuerte, ¿no? Los desempeños. ¿Qué implica esto? Muchas veces nuestros profesores, no sé si nosotros, estamos más preocupados en forma, es decir, que los procesos pedagógicos y los procesos didácticos aparezcan en el formato de la sesión. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis para que no quede ninguna duda de lo que estamos hablando. Cuando yo me refiero a procesos pedagógicos, estoy refiriéndome a esas tareas que el profesor realiza, no importa cualquiera sea el área que está desarrollando, que está enseñando. Matemática, comunicación, todas las áreas comparten los mismos procesos pedagógicos. Por ejemplo, la motivación, que no puede faltar.
tiene que estar, ¿no? El despertar el interés. Por ejemplo, la evaluación. Por ejemplo, rescatar los saberes previos. Miren que yo estoy hablando de esto y tengo temor que usted me diga yala, 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 ¿no? Por ejemplo, generar el conflicto cognitivo. Por ejemplo, el acompañamiento del estudiante y la gestión del aprendizaje. Acompañamiento. Esos son los procesos pedagógicos que el Ministerio en algún momento los trajo a nuestra tarea, que de una u otra forma y en cierta medida están en nuestras sesiones. De estos, generalmente la motivación, la evaluación aparecen de manera explícita. En algunos formatos les exigimos a los profesores que coloquen saberes previos, conflicto cognitivo, en otros no tanto. Este del acompañamiento suele ser el olvidado porque casi nadie recuerda qué es lo que hay que hacer, ¿no? En este caso. De eso vamos a hablar más adelante cuando abordemos el tema de fondo. Esta es la forma, estos son los procesos pedagógicos. Ahora, hablar de procesos didácticos es entrar en terreno espinoso, porque a diferencia de los procesos pedagógicos, que son generales, que van de manera transversal en cualquier área, los procesos didácticos sí son específicos por área, ¿correcto? Y si usted tiene más de 2 años de experiencia profesional, usted se sabe los procesos didácticos de ida y de vuelta del área o de las áreas que usted enseña. Entonces, comunicación tiene sus propios procesos, incluso tiene un proceso por cada competencia, ¿no? Tiene su proceso para la lectura, su proceso para la escritura. Matemática tiene sus propios procesos orientados a la resolución de problemas, plantear el problema, entender el problema, plantear estrategias, etcétera, etcétera. Ciencia y tecnología tiene sus procesos relacionados a la indagación. Curioso, ojo, porque los procesos de ciencia y tecnología, los que nos pide el Ministerio de Educación, solo atienden la indagación, que es una de las competencias, y las otras dos, de eso vamos a dar más adelante. En personal social primaria, ciencias sociales secundaria, formación ciudadana y cívica, aparecen 2 procesos didácticos distintos, ¿no? Voy a poner personal social para aprovechar el espacio, pero aquí tenemos procesos que tienen que ver con el desarrollo de la ciudadanía y con el desarrollo personal. No hay procesos para el trabajo de geografía o el trabajo de historia. Básicamente los procesos didácticos son esos, son pasos que nos recomiendan seguir para acercarnos al logro de estos desempeños. Y no está mal, ojo, no estoy yendo ni soy una crítica de estos aspectos. El gran problema es que muchos de nuestros profesores se han agarrado y amarrado a estos procesos y están tan preocupados de realizar los procesos y ejecutarlos uno detrás de otro, que se han olvidado nuevamente de estos referentes, que son los desempeños. Voy a poner un par de ejemplos. Ejemplo número 1, y me voy a dar el permiso de tomar el área de matemática, que es donde he visto de forma muy recurrente esta situación. Matemática presenta sus procesos didácticos orientados a la resolución de un problema. Me ha sucedido que cuando he revisado sesiones de matemática, y esto ha pasado en primaria y en secundaria y en cualquiera de las competencias, yo veo la sesión número 1 y dice algo más o menos así. Inicio, bueno, como solemos tener un inicio, una motivación, si son pequeños una canción, si son grandes puede ser un video, discuten acerca de lo que han observado y generalmente esta situación tiene algo que ver con el contenido que se va a trabajar en la sesión. Y después, bueno, vienen las actividades casi permanentes, revisar las normas de convivencia, el poder reflexionar acerca del valor que se está trabajando o del principio de vida, que le llaman en algunos otros colegios. Y después de este aspecto se presenta un problema. En los procesos didácticos algunos profesores los colocan en el cuerpo de la clase, en el desarrollo y no desde el inicio.
eso también vamos a cerrar claramente al final, y entonces empieza la clase, presentan un problema y vienen los procesos didácticos, ¿no? Se lee el problema, se identifica lo que quiere, lo que nos pide el problema, datos necesarios, datos innecesarios, los estudiantes intentan resolver el problema, socializan el problema, conversan y discuten de las estrategias utilizadas, terminan el problema, los alumnos copian el problema, la situación y la gráfica en los cuadernos, si es que trabajan con cuadernos, y ya vamos llegando al cierre, donde además de anotar en el cuaderno, resuelven una ficha. Esa es la sesión 1. La sesión 2 es igual. La sesión 3, idéntica. La cuarta, la quinta, la sexta, la décima, la vigésima, la trigésima. Y llego a la semana número 37 del año y la estructura de la sesión es exactamente la misma. Los temas han cambiado. Obviamente las competencias han cambiado, pero como los procesos son los mismos, siempre hay un problema al inicio, siempre resuelven, siempre socializan, siempre discuten, siempre copian, siempre resuelven la ficha. Siempre es lo mismo. Y entonces encuentro que esta buena intención de ordenar lo que ha generado o lo que puede generar es una rutina que hace que no se logren los desempeños. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que pretendo plantear? Sí hay que tener en cuenta los procesos didácticos, pero los procesos didácticos no son cadenas de fuerza, no son camisas de fuerza. No significa que si yo no me ciño el proceso didáctico lo estoy haciendo mal. O no significa que tengo que hacerlo en ese orden y de esa forma y es la única forma en la que yo voy a garantizar desempeños. No es así. En primer lugar, porque como les acabo de explicar, no hay procesos didácticos para todo lo que el currículo nacional nos plantea. No hay los suficientes, son los que tenemos a la vista. Por lo tanto, ¿cómo trabajo yo, por ejemplo, la capacidad de explica en el área de ciencia y tecnología? Esa competencia de explicación no es lo mismo que la indagación. Sí se relacionan, pero no son lo mismo, por lo tanto sus procesos didácticos no son los mismos y para eso no tenemos una receta que seguir. Otra cuestión, hay varias competencias en personal social o sociales, si queremos llamarle, cuyo aspecto no está trabajado desde los procesos didácticos. E incluso cuando yo veo los procesos didácticos que sí nos plantea el ministerio, me voy a dar cuenta que muchas veces son tan generales que si yo me ciño a ellos, mi clase podría hacerla muy corta, muy sencilla y no me da, si bien me da un espacio para poder profundizar, los profesores muchas veces se quedan atascados, atorados en cumplir paso 1, paso 2, paso 3 y no profundizan con actividades que realmente son necesarias si yo quiero lograr el desempeño. Entonces, en conclusión, ¿tengo que obviar estos procesos pedagógicos y didácticos? No los tengo que obviar, los tengo que considerar. ¿Pero son la única forma de trabajar? No. ¿Son suficientes para garantizar un buen trabajo? No. Nuevamente, cuando usted revise la sesión de aprendizaje, no se fije en la forma, fíjese en el fondo. ¿La forma qué cosa es? Procesos didácticos en lista. Ya está. Aprobada la sesión. Eso es forma. ¿Qué es fondo? Es lo que les voy a explicar de aquí en adelante. Entonces, no es por desestimarlos, pero los voy a borrar del mapa por el momento para ver entonces a qué se refiere Miss Ninoska cuando nos está hablando del fondo. ¿Qué es el fondo de una sesión? ¿Qué implica atender el fondo de una sesión? Primer aspecto, y le voy a poner este mismo título para no perder de vista esta palabra que personalmente me resulta muy significativa. Atender el fondo, atender en profundidad una sesión de aprendizaje implica primero que quien la va a revisar, bueno, evidentemente quien va a orientar a los profesores en el desarrollo de la sesión, va a tener una limitación muy clara que es el tiempo. Yo no puedo revisar
todas las sesiones de todos mis profesores todos los lunes o todos los viernes, depende cuando usted lo realice, no lo voy a poder hacer bien todo el tiempo. No puedo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, una sugerencia de fondo es que si usted tiene que revisar 30 sesiones, vamos a suponer el viernes a mediodía, no sé en qué horario lo hace, vamos a suponer que viernes a mediodía yo destino un tiempo, digamos 30 minutos, para solamente cotejar que el profesor haya entregado su sesión y que su sesión corresponda a la unidad. Entonces yo tengo 30 sesiones, el nivel, el área es lo de menos. Estas 30 sesiones me implican un 100% y yo verifico rápidamente, ¿la sesión corresponde o no corresponde a la unidad? Check, 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 check. Esto me puede llevar una hora, no lo sé, depende de la velocidad, la pericia y la forma en que usted lo hace, ¿correcto? Aquí solamente verifico avance, nada más. Ahora ya lo dejo al gusto del cliente para decidir qué más puedo verificar. Eso dependerá de mi interés, de mi rapidez, etc. Uno de esos detalles es avance, que siempre nos inquieta, ¿correcto? Pero voy a separar un porcentaje de sesiones. Voy a hacer un cálculo acá totalmente arbitrario. El 15% de esas sesiones, de esas 30, yo sí voy a hacer una revisión a profundidad. Ese 15% podrían ser las sesiones de matemática este viernes. El siguiente viernes las sesiones de comunicación y así, ¿no? Cada viernes un área distinta. O podría ser, no, este viernes voy a revisar todas las sesiones de primero de secundaria y me dedico solo a primero de secundaria. ¿Quién tiene la decisión? Usted, como director o como coordinador. ¿Qué le va a permitir hacer esta revisión a profundidad? Ojo, de manera permanente. Porque de nada va a servir que usted revise a profundidad un viernes y que el próximo viernes ya no lo haga. Tiene que ser una cuestión constante. Si es constante, esta área, vamos a suponer ciencia y tecnología, le tocó que se le revise el viernes 1 de septiembre, a profundidad me refiero. El siguiente viernes no le toca revisión a profundidad y el siguiente viernes tampoco y el siguiente tampoco. Pero lo más probable es que en el mes de octubre le va a volver a tocar. El viernes 4 de octubre se me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que usted va a lograr con esa revisión a profundidad? Que las falencias que usted encontró aquí y que le dijo al profesor, profesor, usted está repitiendo la clase, sus sesiones son tan similares a las que yo ojeo cada semana, cambia aquí, corrige aquí, por favor, tienen que haber tenido una mejora para esta siguiente revisión. Y usted está en mejor condición de poder orientar el trabajo realmente y no solamente hacer un chequeo de que si la sesión está o no está. ¿Ok? Esta es una sugerencia, seguramente habrá otras formas y sería interesante compartir las formas en que hacemos este proceso de revisión. Lo que no podemos hacer es dejar de revisar, porque en el momento que la sesión de aprendizaje se convierte en un documento más, en el que yo escribo cualquier cosa, porque nadie lo va a leer, nadie lo va a analizar, nadie va a cuestionarlo, entonces efectivamente esto se ha convertido en una tarea administrativa que no tiene sentido. Y voy a ser muy atrevida con lo que voy a decir. Si no hay una revisión profunda, por lo menos cada cierto tiempo, entonces ¿para qué hacemos sesiones? La unidad puede tener un cronograma, como lo hablamos en la sesión anterior, un cronograma un poquito más completo, qué sesión vas a trabajar, en qué fecha, qué competencia, qué desempeño, y no necesitamos hacer sesiones, porque si mi sesión va a tener el copy-paste, ¿no? El copia-pega de los procesos y va a ser básicamente lo mismo, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, atender las cuestiones de fondo implica una revisión de fondo, eso implica tiempo y hay que separar un tiempo para hacerlo. Si no, todo lo que les voy a decir no va a tener mucho sentido. A partir de allí, este es nuestro primer elemento, lo voy a anotar aquí, número 1.
revisión a profundidad. El año pasado me dediqué a revisar a profundidad las sesiones del nivel inicial. Y cada vez que podía, corría a donde las maestras estaban programando todos los jueves, hacen su programación ellas, y yo bajaba con la sesión que había revisado la semana anterior porque no había tiempo de hacerlo en otro momento, y me sentaba con las maestras del grado y les decía, miren, esto es lo que he encontrado esta semana, esto así, esto así, esto acá. El feedback no me demoraba más de 15 minutos. Venían preguntas, entendía sus ideas, podía orientarles con algunas otras y entonces ellas salían enriquecidas. Y yo veía que en la siguiente vez que me tocaba revisar a ese grado, había una mejora. Es de disfrutar que cuando llega una maestra nueva al colegio, esas profesoras que fueron acompañadas ahora comparten ese conocimiento y esa experiencia. Entonces, esta revisión a profundidad requiere tiempo. Segundo aspecto que tiene que ver con el formato. Ajá, teníamos que hablar de formato en algún momento. A ver, ¿qué es un formato? Es un documento que nos permite ordenar cierta información para que sea fácil de revisarla, fácil de completarla también, ¿no? Y nos uniformiza. El formato tiene dos aspectos importantes. El primero, que es netamente administrativo, donde van a aparecer los datos, las horas, el nombre de profesor, número de estudiantes, número de horas. Mire, eso queda a criterio, si bien puede ser del modelo de educación adventista, aún no tenemos un formato, al menos no lo tengo, o a criterio de la institución. Eso queda en el terreno de ustedes, el aspecto administrativo. Pero hay el aspecto pedagógico. Esto es lo que resulta ser el corazón de la sesión. Dentro de este formato, el aspecto pedagógico no tiene fórmulas escondidas. La fórmula ha sido compartida en todos los idiomas y formas por el Ministerio de Educación y por cuanto especialista hay. Una buena sesión de aprendizaje tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Oh, esto es un descubrimiento, no lo es. Todos sabemos que si a la sesión le falta alguno de estos tres aspectos, esa sesión no está completa. Y aquí sí me voy a atrever a decir algo. Si le falta alguno de estos aspectos, es muy probable, es altamente probable que el aprendizaje no se garantice. ¿Por qué? Porque si yo no activo saberes previos, si no atiendo a las necesidades que tengo que atender en el desarrollo, si no hago un buen cierre, este es un dolor de cabeza para muchos coordinadores, el aprendizaje no se va a cerrar, no se va a consolidar, no va a tener las herramientas suficientes para seguirse procesando y construyendo en el tiempo. Porque recordemos que no es que yo te enseño la clase 1 y tú la aprendiste, la clase 2 y la aprendiste, no, yo te doy la clase 1 y tú vas a seguir tu proceso de construcción. Probablemente en la clase 2 recién comprendas aspectos de la 1, porque así sucede, ¿correcto? Entonces, sí es importante saber que el aspecto pedagógico de la sesión tiene que trabajar estos tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Ahora, acá viene lo bueno. ¿Qué tiene que pasar en el inicio? ¿Qué tiene que pasar en el desarrollo? ¿Y qué tiene que pasar en el cierre? Y allí voy. Inicio. Aquí me puedo ganar algunas enemistades, pero tengo que decirlo. La recomendación didáctica es que el inicio sea rápido, sea puntual, no sea recurrente, no sea, disculpen el término, ocioso. El inicio tiene que lograr tres cuestiones fundamentales. Y aquí vemos algunos de los procesos pedagógicos que el Ministerio nos recomienda. El primer gran reto del inicio, despertar el interés. Entonces, como a mí me interesa trabajar fondo y no forma, yo no me voy a conformar con ver alguna actividad como le solemos llamar, de motivación. Yo no quiero, no es relevante para el aprendizaje de mi niño el que todas las sesiones tenga una linda actividad de motivación.
Lo que yo tengo que ver en la sesión es que algo va a hacer el profesor que va a lograr que los niños se enganchen con él. Quizás no con el tema, porque probablemente en ese momento que el niño está pensando en fútbol, que está pensando que sus padres se pelearon, que está triste porque su amiguito le quitó el habla, o que está preocupado porque su perrito se enfermó, o porque la chica que le gusta le acaba de decir que no, los chicos están con la mente en otra cosa. ¿Qué tiene que lograr el profesor? Tiene que lograr foco. Tiene que lograr, mírenme, aquí estoy. Hacemos una burbuja y logramos que todo el mundo exterior quede literalmente afuera. Y ustedes ahora me prestan atención a mí. Eso lo puedo lograr con un chiste, con una canción, efectivamente con un video, con tirarme al suelo porque se me ocurrió hacer una dramatización corta. Puedo lograrlo con preguntar cómo están. Y no tiene que ir relacionado al tema, porque ¿de qué me sirve hablar del tema si yo primero no he logrado engancharte a ti? ¿Correcto? Entonces, fondo y no forma. Aquí yo puedo colocar contar un chiste, hacer un juego. Y no le reclamemos al profesor, es que tiene que ir con el tema. No tiene que ir con el tema. Primero el interés. Ahora, si además de despertar el interés va con el tema, excelente, pero no necesariamente tiene que ser así. El segundo aspecto que nos reclama el inicio, que es importante, los estudiantes tienen que conocer el propósito de la sesión. Ahora, ¿el profesor lo tiene que colocar en la sesión? Yo creo que sí, pero que lo coloque en la sesión no significa que lo va a hacer en la clase. Entonces, sí es importante que lo coloque, pero es más importante que lo haga. Así que hay que estar verificando que los estudiantes estén acostumbrados a que el profesor les presente el propósito de la sesión de una manera sencilla, muy en el lenguaje de ellos. Ellos tienen que saber lo que tienen que lograr al final de la clase. Esto es fundamental. Y lo tercero, como bien lo dicen los procesos pedagógicos, es movilizar los saberes previos y generar el conflicto cognitivo. ¿Por qué lo pongo junto? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, una sola actividad logra estos dos aspectos. Ejemplo, un problema matemático. Si el profesor de matemática presenta un problema, vamos a suponer de fracciones, ese problema que mi estudiante o mis estudiantes no saben o no pueden resolver rápidamente, ¿moviliza o no moviliza los saberes previos? Claro que sí, porque son un problema, porque para resolverlo yo tengo que ver, a ver, cómo se hace, cómo se suma, cómo se resta, tengo que multiplicar. Y si yo no tengo los saberes previos para resolver ese problema, sí o no, estoy generando un conflicto cognitivo con un mismo problema. Entonces, de la misma manera, a veces una pregunta relacionada a Cuenca del Amazonas, se me ocurre en geografía, una buena pregunta es suficiente para lograr estas dos cuestiones. Incluso, en algunos moviliza sus saberes previos y en otros genera conflicto cognitivo. ¿A qué quiero ir con esto? Que la sesión tiene que ser sencilla, porque a veces este momento de inicio, yo he visto, tiene la motivación y la conversación después de la motivación y tiene la presentación del tema y el propósito de la sesión y el conflicto cognitivo y los saberes previos y las normas de convivencia. Y es una cosa de este tamaño que dura un montón de tiempo. Los chicos, entre que despertó el interés y que conversó del tema y ahora las normas y convivencia y ahora qué más nos toca, los saberes previos y después el propósito, hemos hecho tantas cosas en este momento de inicio que hemos perdido lo que nos interesa. Foco. El inicio tiene que ser corto, puntual, práctico. Tiene que lograr despertar el interés y enganchar con el tema aquí. Aquí engancho el tema. Pueda que no lo haya hecho acá, pero acá sí lo tengo que haber enganchado. Cuando mi alumno está interesado, está motivado, sabe a dónde va y ha movilizado mentalmente esta cuestión, está listo para pasar al siguiente momento. Ahora, dígame usted si su sentido común no le está diciendo, si este es el objetivo del inicio,
¿cómo voy a comenzar yo aquí a trabajar los procesos didácticos? Ejemplo, proceso didáctico de la lectura. Antes de leer, ¿qué tengo que hacer? Interrogar el texto, ¿correcto? ¿Para qué interrogo el texto? Para plantear hipótesis de lectura, para poder formular ideas acerca de lo que se trata. Imagínense que aquí vi un video del árbol y pregunté del árbol. Aquí les planteé que vamos a analizar textos relacionados a los árboles. Aquí les pregunté qué saben de los árboles. Aquí les generé una pregunta: ¿y serán los árboles tan longevos que pueden vivir 500 años? Y aquí me pasé la vida haciendo el inicio y acá empiezo diciendo antes de leer, porque así he visto muchas sesiones. Y en el antes de leer empiezo a interrogar el texto recién. Y entonces, si estoy aquí interrogando el texto, ¿para qué hice todo esto? Estoy duplicando procesos y estoy gastando tiempo inútilmente. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que hay ciertos procesos didácticos que se tienen que hacer aquí. Porque en la lectura, tomando el ejemplo de la lectura, el plantear esa interrogación del texto viene acá, en los saberes previos y en el conflicto cognitivo. Cuando yo planteo el texto y digo, miren las imágenes, miren el título, de qué creen que trata, en qué terminará la historia, yo estoy moviendo saberes previos, yo estoy generando conflicto cognitivo y en qué va a aterrizar ese primer momento antes de leer, en una hipótesis de lectura. Por lo tanto, cuando entra el desarrollo, yo entro directamente a la lectura. Lo mismo he visto en matemática. Hacemos toda esta lista de actividades y aquí recién empieza a plantearse el problema. No, el problema hay que plantearlo aquí, porque es aquí donde genero los saberes previos y aquí de frente aterrizo con mis estudiantes acerca de cómo construir el conocimiento, qué estrategias utilizaron, el que trabajen en grupo, que presenten efectivamente sus resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no dupliquemos el momento de inicio. El inicio tiene su objetivo: interés, propósito, saberes previos y conflicto cognitivo. Ahora, ¿cuál es el foco del desarrollo? Si el inicio tiene como objetivo estos tres aspectos, el desarrollo también tiene un objetivo. ¿Qué es el objetivo del desarrollo? Permítame, construir, y no lo va a construir el profesor. ¿Quién va a construir? El estudiante, ¿correcto? Construir conocimiento. Y cuando digo conocimiento me estoy refiriendo a saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales. Todo el momento de desarrollo, que tiene que ser el más extenso, ojo, tiene que ser una bomba de actividades, una actividad detrás de la otra, una cadena de actividades que hacen que los estudiantes estén permanentemente activando sus neuronas, sus relaciones, sus conversaciones, sus situaciones, muchas veces. ¿Para qué? Para que esos desempeños de los que estábamos hablando realmente se logren. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurar que mi estudiante construya conocimientos? ¿Puedo tomar algunos de los procesos didácticos? Por supuesto. Si estoy trabajando, por ejemplo, la indagación científica, en el primer momento de la indagación, la competencia nos habla de identificar necesidades y plantear hipótesis. Por supuesto que lo puedo hacer acá, ¿no? Vemos un experimento, nos empezamos a cuestionar o vemos una situación en el mundo real, lo cuestionamos, planteamos, identificamos un problema, yo ya estoy atendiendo desde aquí, o por lo menos estoy introduciendo el primer momento. Y después continuaré con los demás, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si es que estoy trabajando la competencia de explica, por ejemplo? O estoy trabajando la competencia de comprende el tiempo histórico, comprende y formula interpretaciones históricas. ¿Qué proceso didáctico sigo? No hay proceso didáctico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo un referente y mi referente son mis desempeños. Los voy a colocar acá para que conversen bien con lo que pienso hacer. Acá están mis desempeños. En el caso del modelo de educación adventista, aprendizajes esenciales. Yo les llamo desempeños porque es más corto de decirlo, ¿ok? Mi desempeño para esta sesión está aquí.
Pueden ser uno, pueden ser dos, los que el profesor seleccione. Y mi desempeño dice algo. Por ejemplo, obtiene información explícita dentro del texto. O mi desempeño dice, plantea hipótesis a partir de alguna situación que identifique en el mundo real. O el desempeño dice, usa diversas estrategias para, ya, independientemente. Como yo conozco el desempeño, yo me doy cuenta y digo, ah, mira, me está diciendo, por ejemplo, maneja información de diversas fuentes. Eso es lo que me pide el desempeño. De diversas fuentes. ¿Ok? Eso me pide el desempeño. Entonces, pregunta, ¿qué actividades tengo que realizar para que al final de la sesión sea capaz de manejar información de diversas fuentes? Bueno, lo primero es que tiene que explorar esas fuentes y esas fuentes pueden ser libros. Entonces, mi primera actividad tendrá que ver con manipular libros. Entonces, primera actividad, revisan, porque siempre las actividades se ponen en un verbo, en plural y en tercera persona. Yo no cuento una historia. La maestra lleva a los niños a la biblioteca del colegio y les entrega muchos libros para que... No, eso es contar una historia. Aquí yo coloco actividades que realizan los estudiantes. Si la maestra va a contar una historia, yo no pongo la maestra cuenta una historia. Yo digo, escuchan una historia. ¿Quiénes? Los estudiantes, ¿ya? Entonces, revisan libros de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Relacionados con la Guerra del Pacífico. Segunda actividad, están revisando, porque como es la primera vez que van a trabajar este desempeño, me interesa que explore. Segunda actividad, identifican en el libro, identifican, por ejemplo, el índice. Disculpen que lo puse en orden incorrecto, el autor, el índice, el año en que fue escrito, etc. Después que han identificado, completan una ficha bibliográfica. Tercero, reconocen y leen el capítulo referido al tema que le correspondió. Hacen un resumen y miren, yo voy haciendo una lista de las actividades que realizan los niños, de tal manera que cuando el coordinador o el director o quien fuere revisa la lista, dice, claro, si primero revisan el libro y después identifican al autor, luego completan la ficha bibliográfica, reconocen y leen la parte que les tocó y hacen un resumen, por supuesto que están aprendiendo a manejar información. Yo encuentro una relación muy clara entre las actividades del desarrollo y el desempeño. Eso es lo que tenemos que garantizar. Por eso es que he sido reiterativa en mi recomendación de que comprendamos qué me está pidiendo el desempeño. Ustedes pueden pensar que soy exagerada, pero no les miento ni les exagero cuando les digo. Después de algunos espacios de capacitación, los profesores establecen una relación de actividades aquí con el subtítulo del proceso didáctico y cuando cruzo las actividades que han planteado y les digo, ¿y esta actividad qué tiene que ver con el desempeño? Ellos se dan cuenta que no tienen ninguna relación, ninguna. O que por allí tímidamente alguna actividad conversa con una parte del desempeño, pero no se ve una relación fuerte, una relación clara. En matemáticas, ustedes me dirán, pero en matemáticas si planteo un problema y lo resuelven, claro, ya está, ¿no? Porque con un solo problema que resuelvan de la forma en que se suele resolver y después pasar una ficha no es suficiente. Hay que resolver un problema en grupo, otro problema en pares, hay que contrastar, hay que graficar, hay que explicar cómo lo hemos hecho, hay que plantear un segundo problema similar, ¿correcto? Hay que trabajar en parejas nuevamente, hay que representar, hay que dibujar. Esas son las actividades que tienen que ir en el momento del desarrollo. Entonces, no se trata de pedir volumen a los profesores, se trata de pedir la coherencia que tiene que haber entre lo que estás haciendo en la clase,
versus el desempeño. Y aquí una marca especial respecto a los diálogos que se tejen. Miren, esto yo lo dejo a criterio suyo, porque el coordinador o el director, sobre todo cuando ya tiene tiempo de conocer a los maestros, sabe que algunos son muy hábiles para generar diálogos ricos. Usted sabe que el mejor recurso que tiene el docente para generar aprendizaje de calidad es el diálogo que es capaz de tejer, la calidad de preguntas que sabe formular, más que respuestas. Entonces, si hay profesores que tienen buenos diálogos, que leen un texto con los niños o con los jóvenes y generan preguntas y discusiones ricas, profundas, interesantes, cuestionadoras, mire, es suficiente que coloque dialogan, creo yo, por ahí alguna pregunta orientadora. Pero si usted sabe que el profesor es muy mecánico, que está demasiado ceñido a la letra, que va a leer el texto, va a hacer 2 o 3 preguntas y se va a ir a resolver las preguntas del libro, entonces, en mi caso, yo sí les exijo, escribe qué preguntas vas a plantear, porque a mí eso me permite corregirle, decirle, ¿por qué mejor no preguntas esto otro? Porque eso va a diferenciar, va a marcar una diferencia enorme entre lo que el estudiante aprende mecánicamente o que logre realmente el desempeño. Así que de eso se trata el desarrollo, construir conocimiento con actividades interesantes. Y la gestión que hace el profesor durante la clase, eso no lo dice la planificación, eso lo vamos a ver en el monitoreo, ¿no? Cuánto conversa, cuánto se acerca, si se da cuenta quién está atento o no, etc. Finalmente, el cierre de la sesión, permítanme mi pequeño desorden, una sesión que no tiene cierre no es una sesión completa, y por lo tanto el profesor sí necesita un cariñoso jalón de oreja. Muy cariñoso, por favor, porque la idea es que aprenda y que mejore, no que se sienta mal. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen cierre? Usted me dice metacognición. No, la metacognición se da desde aquí. Cada vez que nuestros estudiantes se van dando cuenta de lo que están haciendo, de cómo esto que están haciendo apunta al propósito de la sesión, eso ya es metacognición, ¿correcto? Lo que no debe faltar en el cierre es la sistematización. ¿Qué es la sistematización? ¿Qué aprendimos hoy? ¡Ah! ¿Eso no es metacognición? No, eso no es metacognición. Cuando yo recapitulo, cuando yo digo, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Y empezamos a recordar, aprendimos esto, aquello, lo otro, el tema, las partes de la planta, etc. Yo estoy sistematizando. Eso es sistematizar. Esa sistematización puede ser oral, cuando la profesora pregunta lo que se aprendió, o puede ser escrita, cuando le decimos a nuestros estudiantes anoten, completen el gráfico, completen el mapa, llenen la ficha. Esa es la sistematización. Sí puede haber metacognición, y la metacognición no es qué aprendimos hoy, sino la pregunta metacognitiva clave es, ¿logramos el propósito de la sesión? Esa es la pregunta metacognitiva. ¿Realmente alcanzamos la meta? ¿La logramos? ¿Aprendiste? ¿Lograste lo que el propósito de la sesión planteó? Sí lo logré, no lo logré, ¿qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué te dificultó lograrlo? ¿Qué hacemos para qué estrategia funciona mejor? Etcétera. Eso es metacognición. Y la evaluación. ¡Ay! Yo estoy evaluando todo el tiempo. Yo no necesito poner una nota cada vez que llegue al cierre de la sesión. Sí necesito recoger información para tomar decisiones con miras a mi siguiente sesión. Eso sí necesito hacerlo. Eso también es evaluar. Me doy cuenta si comprendieron, no comprendieron, dónde hay preguntas, dónde quedaron cabos sueltos. Estoy evaluando si tengo que continuar en la misma temática o ya puedo pasar a otra. Estoy evaluando. Pero lo que no puedo hacer es calificar en cada clase porque es inviable. Las competencias se logran a mediano y largo plazo. Evalúo todo el tiempo, pero no califico todo el tiempo, ¿correcto? Entonces, con esa aclaración, yo sí puedo agregar evaluación. Evaluación, no calificación, que son cosas diferentes. Listo. Muy bien, mis queridos profesores, coordinadores, directores, les animo a asumir este reto de acompañamiento a los docentes. Ellos, además de agradecérselo mucho, van a dar mucho fruto del trabajo que ustedes realicen con ellos.
porque nuestra tarea de acompañamiento no es la de fiscalización, sí es la de control, porque ese es nuestro trabajo, pero no solo te controlo, te acompaño, te ayudo, te doy ideas, y si me doy cuenta de que yo no tengo aún desarrolladas las habilidades necesarias para hacer un trabajo de acompañamiento, ese no es un problema. Todos estamos en un proceso de aprender, todos estamos involucrados en el conocer un poco más de cómo hacer esto, y no está mal el que podamos recurrir a profesores que son expertos en algunos de estos aspectos para observarlos, para aprender de ellos, para socializar sus buenas prácticas. Entonces lograremos que nuestra institución realmente crezca, aprenda de manera permanente. Y eso significa más que enseñanza. Les agradezco mucho su tiempo, su dedicación, su interés, y le pido al Señor que todo lo que hemos sembrado aquí pueda dar mucho fruto en su tarea.